Buenas noches, El Salvador. Soy Sergio Méndez. Un placer dar la bienvenida a todos ustedes esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando sobre el informe de labores del Instituto de Acceso a la Información Pública, declaraciones patrimoniales de expresidentes, caso El Chaparral, entre otros. Y es que déjeme contarle que la Corte Suprema de Justicia declaró y decretó irregularidades en las declaraciones patrimoniales, en la que encuentra diferencias entre lo declarado y el reporte de distintas instituciones del diputado Cardosa, diputado del PCN, diputado por Chalatenango. ¿Qué tiene que ver esto? Pues bueno, déjeme comentarle que el Instituto de Acceso a la Información Pública por allá, por el mes de julio, declaró que se diera a conocer el informe, señores, de declaración patrimonial del magistrado Rodolfo González. Precisamente es el hecho generador que esta noche nos tiene acá conversando con ellos, entre otros temas. Señores, con gusto para abordar estos temas en estudio, le damos la bienvenida a la licenciada Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Licenciada, un placer nuevamente tenerla en su casa. Gracias, un gusto estar acá con usted en su canal y por supuesto toda su teleaudiencia. Gracias a usted por hacernos parte de su agenda. También, señores, en estudio, le damos la bienvenida con gusto al licenciado Jaime Campos, quien es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Licenciado Campos, un placer también tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Muy buenas noches a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Gracias, señores. Arrancamos rápidamente saludando a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de esta su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, arrancamos precisamente con una noticia que se ha generado este día. Corte Suprema de Justicia ordena juicio por enriquecimiento ilícito en contra del diputado Reinaldo Cardosa. Y es que déjeme comentarle que la Corte Suprema de Justicia informó mediante un comunicado que ordenó a la Cámara Segunda de lo Civil iniciar un juicio por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del diputado Reinaldo Cardosa del PCN. Según el comunicado, fueron detectadas varias irregularidades en la declaración de probidad del diputado. Por tal razón, se presume que el diputado realizó este tipo de delito. Rápidamente, para efectos de ilustración, permítame y les presentamos una nota para esbozar y sintetizar lo que ha ocurrido en torno a este caso este día. Veamos. El fallo de la Corte en pleno fue firmado por 14 de los 15 magistrados, a excepción de Óscar López Jerez. La resolución es considerada sin precedente porque envía a enjuiciar a un funcionario por primera vez mediante la facultad que tiene la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. La cúpula del PCN dijo que acatará y respetará lo resuelto. Que el Partido de Concertación Nacional es respetuoso de las decisiones que tomen los diferentes órganos de Estado. No se puede condenar a ninguna persona sin ser oída y ser vencido en juicio. Sin embargo, mediante este juicio solamente se le podría quitar bienes y dinero que tiene en cuentas bancarias. Pero para procesarlo penalmente y meterlo en la cárcel, deberá el fiscal solicitar su antejuicio. Su partido de nuevo dijo que respaldará lo que los órganos del Estado tengan a bien realizar. Así es que en este asunto lo tendrá que aclarar el diputado y él tendrá los argumentos y los documentos que demuestren su inocencia. En la resolución, los magistrados plasman que el diputado tenía deudas superiores al $500,000, pero después de ser diputado, estas desaparecieron. Además, se cuestiona que entre el 2009 y el 2015 ha realizado junto a su esposa 50 viajes personales de turismo, no coincidiendo su estilo de vida con los ingresos que tuvo. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Y bueno, con esa nota nuestro compañero Alonso Castillo arrancamos y en alguna medida los caballeros que están acá y son miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública, en alguna medida, lo vamos a decir en esos términos, son responsables, señores, del acceso a la información pública. Y es que arranco con usted, licenciado Jaime Campos, por allá por finales del mes de julio, precisamente a solicitud de parte, se ordenó dar a conocer a la Corte Suprema de Justicia la declaración patrimonial del magistrado Rodolfo González. A preguntas de su servidor, cuando el magistrado me ha acompañado acá
En esta tribuna de entrevista, él dijo que no tenía ningún problema en que se diera a conocer esta información. Un aforismo para los abogados es aquel que dice que donde existe la misma razón, aplíquese la misma determinación. En alguna medida esto dio origen a diferentes solicitudes de declaraciones patrimoniales, tanto de diputados, de expresidentes de la Asamblea Legislativa, como de exmandatarios de la República. ¿Qué opinión le merece a usted que esa resolución en convento da origen a lo que hoy por hoy estamos viendo los salvadoreños? Por favor. En efecto, Sergio, esto así es. A finales del mes de julio, el Instituto de Acceso a la Información Pública determinó que todas las declaraciones juradas de patrimonio que los funcionarios presentamos tanto al inicio como al cese de nuestras gestiones debe ser objeto de escrutinio público, es decir, de auditoría ciudadana. Es así como a partir del primer caso que se generó en el instituto, un ciudadano requirió conocer el contenido de la declaración patrimonial del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. El instituto determinó, luego de haber hecho un análisis del artículo 240 de la Constitución y también de la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, que el contenido de esta declaración tiene que ser de conocimiento público, salvo aquella información que se puede catalogar como información sensible o personal, tales como el domicilio, el nombre del cónyuge, de los hijos, números de cuentas bancarias, no así los montos, sino que los números de las cuentas bancarias. Y a partir de entonces, la Corte Suprema de Justicia, en aquel entonces, por unanimidad, resolvió acatar la resolución del instituto. Esto dio inicio o dio pie para que de ahí en lo sucesivo cualquier ciudadano puede solicitar la declaración de patrimonio de cualquier actual funcionario o un funcionario anterior que haya terminado su gestión, y la Corte Suprema de Justicia, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, brinda una versión pública de esa declaración jurada. Es así como dentro de este ejercicio ciudadano es que seguramente se conoció la declaración de patrimonio del diputado que hoy en día pues ha sido objeto de noticia. Otra cosa importante que hay que destacar en este aspecto, Sergio, es que no solamente el instituto ha resuelto que las declaraciones de patrimonio sean públicas, sino que además tiene que ser público el examen que hace la sección de probidad a tales declaraciones. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia nos presentó un recurso de revocatoria diciendo que no era posible entregar ese examen que hace la sección de probidad, y nosotros lo hemos resuelto y le hemos dicho, le hemos ordenado a la Corte Suprema de Justicia que también el examen o el análisis que hace la sección de probidad también es público. Ok, me encantaría que usted le expresara al pueblo salvadoreño cuál es la diferencia conceptual entre la declaración patrimonial y, por supuesto, el examen de este documento, el cual un funcionario debe, por ley, presentar. Por favor. Claro, es obligación para todo funcionario público, como te decía, tanto al momento de ingresar a la función pública, a la carrera pública, presentar una declaración de patrimonio de inicio. Y al finalizar su gestión también se presenta una declaración de patrimonio de cese. Lo que tiene que hacer la sección de probidad es comprobar si efectivamente el contenido de tales declaraciones es veraz. Y para ello la sección de probidad debe realizar una investigación y llegar a una conclusión a partir de un análisis o un examen que ésta realice a cada una de las declaraciones de patrimonio. Un ejemplo claro. Si un funcionario inició su patrimonio o su gestión pública con determinado patrimonio y finaliza con un aumento considerable del mismo sin que lo pueda justificar, como aparentemente es el caso que nos atañe hoy en día, entonces la sección de probidad tiene que realizar ese análisis. Ese análisis, yo me atrevería a decir por mismas declaraciones que yo he escuchado de algún magistrado de la Sala de lo Constitucional, del doctor Florentín Meléndez, que ha dicho que probablemente esos exámenes o esos análisis en otros casos no los tienen, o seguramente nunca los hicieron. Entonces, ¿cuál es el punto? Que a partir de una resolución del instituto,
no solamente le estamos diciendo a la ciudadanía, ustedes tienen derecho a realizar escrutinio público del patrimonio de cada funcionario, sino que además le estamos diciendo a la Corte Suprema de Justicia, y eso que hoy es primera vez que lo hace, le estamos diciendo a la Corte Suprema de Justicia que tienen que realizar un análisis de cada declaración patrimonial que se les presenta. Ahora, yo no quisiera pensar en algún momento que cuando el magistrado Florentín Meléndez se refiere en que no está esta información que puede dar pie a una ocultación o destrucción de documentos verdaderos, un delito penal, o si esta no se hizo, que también habrá que ponderar si por culpa, dolo, injerencia, negligencia no se hizo, ¿a qué podría dar pie? No esto, porque dejémoslo a un lado, eso va a ser parte del trabajo que el fiscal general de la República, que elijan los diputados y que tendrá que hacer. Este examen, ¿a qué puede dar pie para un ciudadano? Bueno, desde luego, la falta de un examen llega a un incumplimiento de una función que tiene la sección de probidad. Lo que yo he sabido, porque así algunas noticias lo han revelado, es que el magistrado Florentín Meléndez habría dicho que en gestiones pasadas de la Corte Suprema de Justicia había aparentemente una línea determinada para decir sección de probidad no haga nada. Y que esto aparentemente hoy está cambiando con la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y la discusión de la nueva normativa que se está discutiendo al interior de la Asamblea Legislativa con relación a ese tema, que vamos a estar muy, pero muy pendientes. Licenciada Herminia Funes, déjeme comentarle a usted y a los amigos televidentes y a usted, por supuesto, más elementos con relación a este tema, y ya voy con usted. Otra de las irregularidades encontradas en la compra de inmuebles a bajo precio sin que se presenten retiros de sus cuentas bancarias. Además, no fue declarado el reintegro total de la deuda política correspondiente, por lo que se desconoce de dónde provienen los fondos utilizados en la campaña política del funcionario en comento. Más hallazgos indican que los créditos que tenía el diputado antes de ser electo fueron totalmente cancelados, señores, antes de la fecha de vencimiento, y que tan solo en el periodo 2009 al 2015 realizó al menos 50 viajes turísticos junto a su esposa. Interesante, voy con usted. ¿Por qué comparto todo esto? Y es que en alguna medida ustedes fueron parte de esto como hecho generador en la divulgación de la información, del acceso a la información pública. No solamente ustedes dieron paso a esta investigación, a esta acusación que se le van a hacer en los tribunales en su momento, sino que además a investigaciones de exmandatarios. Llámese el señor Flores, actualmente procesado, el señor Funes, el señor Saca, el señor Armando Calderón Sol y el señor Cristiani. Por favor. Sí, justamente, como ya usted lo señalaba y lo comentaba el comisionado Jaime Campos, se le ordena a la Corte Suprema que entregue las declaraciones que se presenta al inicio de funciones de un funcionario y al cese de estas. Lo que al final estaba pidiéndose, además, era justamente el examen que debe hacer la sección de probidad, porque usted perfectamente como funcionario dice, bueno, este es el patrimonio con el que yo entro. Y al finalizar dice, esto es con lo que yo he concluido mis funciones. Pero ¿cómo sabe usted si ha habido o no un enriquecimiento ilícito? Justamente tiene que pasar acá por este examen que debe hacer la sección de probidad. Y al parecer esto se habría hecho ahora con este diputado, y es lo que estaría arrojando datos de que no concuerdan las cifras de por qué habían estas cantidades de dinero cuando los ingresos del funcionario no eran los que estarían reflejándose. Okay. Permítame preguntarle, lo que yo acabo de leer, ¿podríamos sintetizarle a la población salvadoreña que es precisamente el examen que han hecho de las declaraciones de probidad? ¿Es el examen al cual se refería el licenciado Campos? Exacto, la Corte, exacto, ¿verdad? La Corte en pleno toma la decisión y habla de indicios de enriquecimiento justamente por la información que da la sección de probidad. Perfecto. Señores, vamos a ir a una pausa. Antes, bueno, debemos de ser honrados en decir que hay un debido proceso y todo mundo es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Sin embargo, el diputado Cardosa ha estado muy de cerca
con personas ligadas a actividades ilícitas. Su diputado suplente en el periodo anterior, el señor Wilber Rivera Monge, está siendo hoy por hoy procesado por lavado de dinero, junto a 13 personas más. Rivera Monge tuvo relación con Jorge Ulloa Cibrián, alias Repollo, quien fue acusado de haber movilizado al menos 10 toneladas de cocaína entre el 2005 y el 2012. No lo dice su servidor, señores, por si están pensando en alguna demanda. Lo dice esta información. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Licenciada Herminia Funes, ¿qué implicaciones o cuál es la importancia que tiene esta resolución de dar a conocer no solamente las declaraciones patrimoniales, sino que el examen de estas declaraciones patrimoniales, como muy bien lo ha expresado el licenciado Campos y usted en el primer segmento? Por favor. Sí, bueno, yo creo que mucho hablamos los funcionarios de que nos preocupa el tema de la no transparencia y el combate a la corrupción. Entonces debemos pasar de no solo preocuparnos, sino también de ocuparnos, ¿verdad?, porque se haga algo justamente por enfrentar de manera frontal tanto la corrupción, que obviamente esta llegaría a través de lograr transparentar lo que se hace en la gestión pública. El posibilitar al ciudadano que conozca el cruce de información, luego que usted tiene las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, justamente vendría a redundar en esto, en que sepamos cómo un funcionario sale, ¿verdad?, o tiene su patrimonio. ¿Es lícito o no? Creo yo que es el papel que tiene que jugar la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Esta sección ha sido muy cuestionada en los últimos años, dado que ha funcionado con una ley que prácticamente es para que no haga nada, ¿verdad? Y yo creo que exactamente las personas que la conocen pueden saber qué contiene esta, las multas, creería, todavía se cobraban en colones. Entonces creo que un dato importante, si yo funcionario estoy interesado en hacer algo verdadero porque esto se evite, es dar este paso, este salto importante a realizar estos exámenes si es que no se estaban realizando. Y ahora que la ciudadanía, a través de la Ley de Acceso de Información, tiene la posibilidad de solicitar esta información de los funcionarios, creo que es un buen momento para que la Corte entregue estos exámenes, ¿verdad?, para que la ciudadanía pueda conocer cómo están los funcionarios públicos haciendo sus patrimonios. No digo que todo sea ilegal, ¿verdad?, pero por lo menos conocer luego de este cruce de información. Claro, y será una inmejorable oportunidad para dar a conocer cualquier funcionario, inclusive el diputado hoy por hoy que se le está imputando, una oportunidad inmejorable para transparentar todo su patrimonio. Déjeme comentarle que usted me llama la atención cuando usted dice acerca de los dientes que no tiene la ley en comento. Y es que en alguna medida Providad en el pasado le sucedió algo similar a lo que a ustedes les pasó, cuando no los nombraban, cuando no les daban presupuesto, cuando no les pagaban sus salarios. Y es que ustedes recordarán a una persona que yo le he dicho que solo hace falta por allá por el Boulevard de los Próceres que le hagan un monumento precisamente a la par de los Próceres a don Pino Cáceres, cuando él trató precisamente de hacer su trabajo y no lo dejaban. Incluso él pedía una gran cantidad de reportes a los bancos del expresidente Francisco Flores. Bueno, de hecho yo me acuerdo en esa época trabajaba en la Corte Suprema de Justicia y sin duda alguna el doctor Pino Cáceres, una persona que impulsó, a pesar de los obstáculos, que la sección de probidad se posicionara. Cabe mencionar, Sergio, que como dijo la comisionada Funes, esta ley de probidad que data de 1959 es una ley que no se ajusta a los tiempos actuales, donde precisamente lo que se exige es mayor transparencia. Y lo que nosotros determinamos en los precedentes de declaraciones patrimoniales es que toda persona que pretende aspirar a un cargo público sepa que de entrada su ámbito de privacidad es mucho más reducido en comparación a los que tienen los particulares. De tal manera que el funcionario tiene que aprender a estar expuesto al escrutinio público. Me encanta. Su ámbito de privacidad, funcionario público, se reduce al hecho marital únicamente. Si no le gusta el humo, sálgase de la cocina. Medítelo. Licenciada, voy con usted. Casos
de investigación del Ministerio de la Defensa Nacional. Cuénteme, porque por ahí lo leí. Sí, el instituto ha conocido, ¿verdad?, de diversos casos donde ciudadanos han hecho peticiones de información al Ministerio de la Defensa Nacional. En muchos de estos no se les ha entregado la información y es ahí donde el ciudadano acude ante el instituto. Entre los casos que nosotros pudiéramos mencionar esta noche estarían algunos sobre operativos militares en algunas zonas realizados durante los años de la guerra. Si no me equivoco, ahí por el año 83. El Ministerio de la Defensa Nacional ha dicho que la información es inexistente. Tenemos también algunos casos sobre niños desaparecidos, entre estas estaría el caso de las hermanitas Serrano, y también se ha dicho que no se cuenta con esta información. Además, el Ministerio de la Defensa ha acudido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema con algunos casos en concreto. Son varios los que está conociendo el instituto, muchos en los que ya emitimos nuestras resoluciones finales. Es curioso y nosotros siempre lo hemos señalado porque el Ministerio de la Defensa Nacional es una de las instituciones que cuenta con los archivos más organizados a nivel de país. Y esta es una falla en muchas instituciones, no tener buenos archivos, pero el Ministerio de la Defensa tiene. Entonces, al final, la pregunta que queda, no solo en el instituto, sino en la ciudadanía ¿es que el Ministerio de la Defensa Nacional no quiere brindar la información o qué estaría pasando? Ok, permítame, déjeme entender. ¿Ha acudido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo ya en resoluciones donde ustedes les han mandado divulgar información? Exactamente. Cuando no tienen jurisdicción la Sala de lo Contencioso Administrativo, porque la misma ley lo dice, y el Ministerio no podría acudir ante la Sala, ¿es lo que usted me está diciendo? Eso es lo que nosotros hemos sostenido haciendo la interpretación del artículo 101, que habla que puede acudir ante la Sala el particular, no así las instituciones, y en este caso el Ministerio está amparado ante la Sala de lo Contencioso. De hecho, nosotros ya brindamos los primeros informes que nos ha solicitado la Sala. Ok, ¿casos del Ministerio de la Defensa Nacional? Sí, además de estos dos casos que ha mencionado la comisionada Funes, operativos militares y niños y niñas desaparecidas durante el conflicto, recientemente, vale la pena destacar, como bien lo dijo ella, que estos dos casos se encuentran en la Sala de lo Contencioso Administrativo desde hace más de un año. Y nosotros entendemos desde el instituto que una información tiene que ser entregada con prontitud y con rapidez, de tal manera que abrogarse la competencia para conocer de casos de acceso a la información pública y tardarse más de 2 años, creemos que es totalmente carente de sentido. Ok, permítame hacerle una pregunta, porque ustedes de verdad que vienen a incentivar esta noche acá y ustedes después a uno lo están provocando. ¿Ustedes no han valorado en algún momento acudir ante la Sala de lo Constitucional con un habeas corpus de retardación de justicia o un recurso de pronto despacho, licenciado? Yo en este momento confío en las nuevas autoridades de la Sala de lo Contencioso Administrativa. Prácticamente se ha renovado de 4 magistrados, son 3 nuevos magistrados y confío plenamente que sean magistrados que garanticen el derecho que tiene la población a conocer la información pública que se encuentra en poder de las instituciones del Estado. Otro caso que tenemos contra el Ministerio de la Defensa Nacional y que seguramente la otra semana emitiremos la resolución definitiva, está relacionada con la muerte de un caballero cadete ocurrido en el año 2014, el año pasado, en la escuela militar. Se presenta al instituto la madre de este caballero cadete fallecido en prácticas durante la piscina, ahí en la escuela militar, y lo que pide es información relacionada a la suspensión o baja de los otros caballeros cadetes que estuvieron involucrados en el deceso de su hijo. El Ministerio de la Defensa Nacional dijo esta información es reservada y el instituto ya celebró la audiencia y estaremos la próxima semana emitiendo la resolución definitiva. Antes de ayer yo acompañé al rector de la Universidad Centroamericana a una conferencia de prensa exactamente, que es un invitado también de esta casa, respecto de una demanda que la Universidad de Washington ha presentado contra la CIA en los Estados Unidos de América, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública de los Estados Unidos, la FOIA. Es importante que esta información se relaciona con masacres ocurridas durante la época de la Guerra Civil aquí en El Salvador.
concretamente en una comunidad llamada Santa Cruz, en el departamento de Cabañas. Se ha pedido esta información en los Estados Unidos de América y nosotros como instituto acompañamos esta conferencia de prensa para decir también que aquí en El Salvador también familiares de las víctimas se han acercado a pedir información. Ok, un tema, antes de irme a una pausa, es, ¿ustedes están satisfechos con las resoluciones de los asesores dar a conocer 2013-2015 por parte de la Asamblea Legislativa? Estamos satisfechos con que la Asamblea Legislativa haya cumplido con la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública y que fue validada por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consideramos, y yo lo he dicho ya en más de alguna ocasión, que son estas buenas señales que nosotros necesitamos de funcionarios, en este caso de un órgano fundamental del Estado como es la Asamblea Legislativa, de tal manera que me parece que la decisión que desde luego viene de presidencia de la Asamblea Legislativa es muy buena señal. Ok, muy buena señal, que nos tenemos que ir a pausa. Volvemos. Y bueno, señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Licenciado Jaime Campos, licenciada de Funes, amigos televidentes, en este segmento vamos a abordar el tema del chaparral. Y es que es muy interesante porque en alguna medida se celebró la audiencia correspondiente en las instalaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Si en algo me equivoco, por favor me corrigen, porque ustedes estuvieron ahí, a mí me han contado nada más. Y es que la Corte de Cuentas de la República dijo de que iba a acatar precisamente la resolución de dar a conocer toda esta información del chaparral, pero posteriormente las autoridades de CEL dijeron que mejor no. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha sido tan difícil conocer la información sobre el tema del chaparral? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Arranco con usted, ¿les parece? Por favor. Perfecto. Bueno, es un caso que desde la óptica que se le vea, ¿verdad? Usted como abogado, los colegas periodistas, la ciudadanía misma, es un caso complejo, dado todo lo que involucra. Al instituto, ¿qué es lo que le compete? Bueno, conocer si la información efectivamente tiene un carácter reservado o si esta es de carácter pública. Justamente estamos nosotros en la etapa de conocer, ¿verdad? Y estamos por emitir el fallo. Y esto lo estamos haciendo, usted ya lo señalaba, recientemente tuvimos la audiencia en el instituto y tanto el ente obligado como el apelante estuvieron con igualdad de oportunidades para hacer aportación de pruebas y obviamente sus alegatos. CEL aportó 6 pruebas, 4 que se agregaron al proceso y otras 2 que se presentaron en carácter de confidencial. Está ahora el instituto, luego de la audiencia, se giró oficio tanto a la Fiscalía General de la República como al juez de San Miguel, ¿verdad? De la zona en concreto donde se realiza la obra. Y con toda esta prueba, el instituto está en la etapa de discusión, ¿verdad? Para luego determinar si efectivamente procede la reserva de la información o si ésta tendrá que liberarse, ¿verdad? Para el apelante. Perfecto. Voy con usted. La misma pregunta, por favor. Sí, en realidad son 2 casos diferentes que se nos han presentado en el Instituto de Acceso a la Información Pública, los 2 promovidos por el mismo ciudadano. Se trata del exdiputado de la fracción de Arena, Mario Valiente. Él pidió información relacionada tanto con el chaparral como información relacionada con la construcción y expansión de la presa 5 de noviembre y también con el litigio de Enel Green Power. Hay otro ciudadano que también pidió información en concreto sobre el chaparral relacionado con el informe final o examen especial de auditoría que practicó la Corte de Cuentas de la República. En este último caso, donde se pidió el examen especial o informe final de la auditoría, la Corte de Cuentas de la República, si bien es cierto, en un inicio tenía reservada la información, el instituto ordenó que se desclasificara esta información y que se entregara al ciudadano. Esta resolución ya fue cumplida. Con los 3 casos que ha presentado el exdiputado Mario Valiente, hay 2 en los que ya el instituto determinó, ya resolvió en forma definitiva, ordenándole a CEL que entregue la información
relacionada con documentos contractuales de la expansión de la hidroeléctrica 5 de noviembre y también con el litigio de Enel Green Power. La CEL no ha entregado la información, según nos lo ha dicho el propio exdiputado Mario Valiente, que ha presentado sendas denuncias contra la CEL. Entendería que CEL acudiría a la sala de lo contencioso administrativo. Por lo pronto, eso todavía no lo ha hecho, pero entendería que esa sería la intención de CEL para no cumplir con la resolución del instituto. Indistintamente que la sala de lo contencioso administrativo, reitero, según la ley, correcto, que la he leído hasta la saciedad, no tiene jurisdicción para conocer. Correcto. Sería interesante ver cómo a partir de esta nueva sala de lo contencioso administrativo, cuál va a ser la posición que va a adoptar esta sala. Y el último caso, que justamente es el que está relacionando la comisionada Funes, se relaciona con la información que pide el exdiputado Mario Valiente en relación a el proyecto del Chaparral. Como los amigos televidentes seguramente lo saben, para evitar el arbitraje se llegó a un arreglo directo entre CEL y la empresa italiana Astaldi. Se habrían pagado 108 millones de dólares. Lo que pregunta el exdiputado Mario Valiente es saber qué cantidad de estos 108 millones de dólares comprende a la ejecución de la obra que se dejó inconclusa y cuánto en concepto de indemnización, que cuál ha sido la base técnica y jurídica para arribar a cada uno de los montos. Y finalmente el exdiputado Mario Valiente ha preguntado a la CEL si la decisión de el arreglo directo provino de su junta directiva o de su presidente, o bien si provino del expresidente de la República, Mauricio Funes. Ok, déjeme comentarle rápidamente que tengo participación ciudadana. Saludo a la Caja de Crédito de Colón, todas las noches nos acompaña, y por supuesto también ustedes en compañía de sus comentarios que nos hacen llegar. Nos desplazamos para compartir estos comentarios con nuestros dos invitados. Elías Peraza, muchísimas gracias Elías por la participación. Cortina de humo, chivo expiatorio, hay peces más gordos, están entregando al más pulgoso para que se vea que están haciendo algo. Esto se refiere con relación al diputado Cardosa. Juan Ramón González, ¿por qué no investigaron a Sigfrido Reyes? Si es evidente la compra de voluntad al comprar tierras que a nadie más le vendían. Elías Peraza sigue participando. Y la declaración patrimonial del expresidente Saca, pregunta José Maradiaga. Comisionado, felicidades. El trabajo que realizan día a día, se necesita cambiar este sistema perverso. Hugo Flores, muy buenas noches Hugo, para usted también. Quisiera que de igual forma investigaran al expresidente Funes y a Sigfrido Reyes, parte de la gran cantidad de participación ciudadana que usted nos traslada esta noche. Pero déjeme comentarle que aún hay más. Sigfrido Bolaños me pregunta, ¿ya le pusieron algún tipo de denuncia para dar a conocer por qué la nueva construcción del edificio de la Fiscalía se ha decretado en reserva? Número 1. Y Marta Bolaños pregunta, ¿esta sería una oportunidad para que la CICIG venga a El Salvador? Se justifica dentro de todos los medios con el caso del diputado Cardosa y todos los amigos con los cuales se ha mencionado en la publicación. Voy con usted, por favor, aparte de la información que la población está preguntando. Bueno, yo creo que los salvadoreños tenemos las capacidades para poder hacer este tipo de investigaciones y mostrar ante la población quiénes son las personas, los funcionarios que están ejerciendo actos de corrupción. Qué bueno, ¿verdad?, que haya entidades como esta que estuvo participando en Guatemala, pero creo también que es importante el papel que usted, ciudadano, debe jugar para denunciar, ¿verdad?, esta información que decían de la construcción del edificio de la Fiscalía. Ante el instituto no hemos conocido todavía que hayan solicitado información y esta le haya sido negada, pero creo yo que el hecho de que todos los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho de pedir información es un paso adelante que se va dando en el tema justamente de combatir la corrupción. Creo que el silencio y la pasividad nos hace mucho daño y si nosotros nos acomodamos, difícilmente el país puede despegar. Ok, licenciado Campos, dentro de la participación ciudadana, por favor. Claro, bueno, quizás complementando la frase de la comisionada Funes, el silencio y la pasividad nos convierte a nosotros los salvadoreños también en cómplices.
Es importante entonces que como ciudadanos participemos activamente solicitando información, porque de esa manera nosotros podemos llegar a realizar ese escrutinio o auditoría a la gestión pública. De mi parte, lo que puedo señalar es que es necesario el fortalecimiento de instituciones. El Instituto de Acceso a la Información Pública recién tiene 2 años y medio de funcionamiento, digámoslo en buen salvadoreño, 2 años de pleno funcionamiento, con instalaciones para realizar el trabajo, y creo que a pesar de los obstáculos y con muy poco hemos hecho mucho. De tal manera que ese es el mensaje que yo mando a las instituciones, a los funcionarios, a la clase política, a la ciudadanía, que comience a crear confianza ciudadana precisamente en instituciones que velan por sus intereses. Ok, siguen preguntando y se la traslado a usted. Juan José Linares dice, pregúntele con relación por qué la construcción del edificio de la Fiscalía la han decretado con reserva. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, yo le preguntaría a usted, tratando de codificar, ¿se podría acceder al Instituto de Acceso a la Información Pública luego de solicitar a la institución correspondiente esta información? Por supuesto, quizás conviene aclarar para toda la población que es facultad de cada institución pública clasificar como reservada la información que se encuentra en su poder. Es decir, el instituto no tiene injerencia directa para determinar si una información es reservada o es pública, sino que es cada institución pública que cataloga o clasifica dicha información como reservada. Lo que puede hacer el instituto es desclasificar esa información, pero a partir de que una persona haya solicitado en la institución correspondiente, vale el caso de la Fiscalía General de la República, que haya pedido ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía esa información y que esa información se la hayan denegado aduciendo carácter reservado. Tiene que venir esta persona al instituto a presentar un recurso de apelación para que el instituto conozca del caso y luego de conocer del caso determine si conviene o no desclasificar esa información. Okay. Ahí le nace el derecho, luego de haber agotado el debido proceso, el requisito de procesabilidad. Es correcto. Ok, quiero hablar un poquito acerca, y tal vez usted me empieza a ayudar un poquito acerca del informe de labores del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué me puede destacar? ¿Cuáles son los avances? ¿Qué es lo que ha hecho el instituto? Bueno, a la fecha, el instituto, yo pudiera comentarle a usted y por supuesto a todos los amigos televidentes, estamos conociendo de más de 600 casos y como ya lo ha señalado el comisionado Campos, con poco el instituto ha hecho mucho y esto se puede ver en el número de resoluciones atendidas, en los diversos lugares a los que el instituto se ha desplazado justamente para dar a conocer la ley de acceso a la información pública. Hemos tenido presencia en muchos departamentos del país. Además, el hecho de no contar con un presupuesto suficiente para poder realizar toda nuestra gestión nos ha llevado a establecer alianzas estratégicas y creo yo que esto ha sido de vital importancia, además de la cooperación internacional, para que el instituto se logre posicionar. Es gratificante señalar cómo el número de personas que acuden al instituto cada vez se incrementa, aunque nosotros decimos también, si llegan al instituto es porque en la institución en la cual éste solicitó información no se le brindó. Pero al final decimos, bueno, la ciudadanía conoce que existe una ley de acceso, está haciendo uso de ella y por lo tanto a nosotros se nos están incrementando el número de apelaciones, el número de denuncias, etcétera. Entonces, para el instituto, en su rendición de cuentas, en primer lugar, quiere decirle a la ciudadanía, esto hemos hecho con el 1.300.000 que se nos dio para este año. Para el próximo no logramos tener un aumento en nuestro presupuesto, a pesar de que este se solicitó. Se nos dejó la misma cantidad, pero nosotros, bueno, vamos a trabajar. Creo que cuando fuimos juramentados, dijimos de manera muy responsable. ¿Cuánto van a tener? Perdónense. Siempre se nos dejó el 1.300.000. ¿No les han aumentado? No se aumentó. ¿Cómo es que la Asamblea Legislativa se iba a aumentar en contratación de plazas y aumentos y ustedes no les van a aumentar? Al final, la lectura de la ciudadanía pudiera ser, bueno, veamos los presupuestos de instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, muchas otras, ¿verdad?, que ejercen funciones que no son del agrado o no son consideradas importantes para quienes al final designan la cantidad de presupuesto que se le va a dar a cada institución. El instituto ha logrado hacer mucho con este presupuesto, el compromiso ha sido serio.
Y creo yo que el reto sigue siendo grande y lo principal para nosotros es que la ciudadanía conozca la ley y haga uso de esta. En esa medida, creo yo, se estará respaldando el trabajo que nosotros hacemos. No, veamos los frutos únicamente para asignarles un presupuesto. Ya saben en alguna medida quiénes son las instituciones que no van a recibir como mucho. Voy con usted. ¿Cuáles son los avances más importantes que han obtenido? Bueno, sin duda alguna el desarrollo del derecho de acceso a la información pública en el país, llevar la ley a todo el territorio nacional. Nosotros hacemos una labor de sensibilización a todos los servidores públicos de que la información no les pertenece, que no es de su propiedad, y también trabajamos mucho en el empoderamiento ciudadano para que la población pueda hacer uso de este derecho. Si bien es cierto, el área de trabajo más conocida del instituto es el acceso a la información pública, cabe subrayar también que hay otras áreas de trabajo como la protección de datos personales y la gestión documental y archivología. También son áreas de trabajo que el instituto está realizando. Y quizás yo me quedaría, antes de cerrar este bloque, Sergio, que si bien es cierto la palabra transparencia seduce, es incómoda para muchos. Y eso lo podemos ver reflejado a partir del presupuesto que tiene asignado el instituto, porque el trabajo va en aumento. Y si toda la clase política y toda la sociedad conviene y está de acuerdo en que la transparencia es importante para el desarrollo democrático, entonces hay que fortalecer instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿A quién les presentan ustedes todas las necesidades o apetencias dentro de un presupuesto? ¿Lo hacen ante la Asamblea Legislativa? Bueno, en primer lugar, ante el Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo que posteriormente lo presenta. Es correcto. ¿Pero van a defenderlo en la Asamblea ustedes? Todavía no hemos tenido ocasión y esperamos ese llamado, ¿verdad?, de parte de la Asamblea Legislativa para que podamos sentarnos y discutir un presupuesto que nosotros hemos calculado debería rondar en el $1.800.000. Es decir, nosotros lo que pedimos es $500,000 más para el ejercicio 2016. Date cuenta, Sergio, que el instituto apenas cuenta con 2 colaboradores jurídicos. No somos ni la Sala de lo Constitucional, que cuenta con 50 colaboradores jurídicos. El instituto tú no lo vas a ver conocido por la cantidad de asesores, por la cantidad de viajes, por la cantidad de viáticos, no. En el instituto, digámoslo así, nos hemos llegado a posicionar no en razón de otras circunstancias ajenas al trabajo institucional, sino justamente en nuestras resoluciones. Ok, no los ha mandado a llamar todavía a la Asamblea Legislativa, pero el año pasado sí los mandó a llamar. El año pasado no nos mandó a llamar, pero sí tuvimos un incremento. En comparación al año 2014 al 2015, sí se nos aumentó de $800,000 a $1.300.000. Ok, señores, pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores, un placer. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Licenciada Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Un placer haberla tenido en su casa. Muchas gracias, Sergio. Gracias por este espacio, oportunidad para decir lo que está haciendo el Instituto de Acceso a la Información Pública. Gracias a usted, licenciado Jaime Campos. También un placer que nos haya acompañado. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias por esta invitación. Feliz Gracias noches. a ustedes. Señores, soy Sergio Méndez. Hoy martes 6 de octubre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Pasen muy buenas noches. Será hasta mañana. Y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.